antiguos bajo cielos de fe. Héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz en el monte. Las páginas brillan y su luz el tema que vamos a nos tratar responde. el día de hoy. Así que de manera formal les saludo a cada uno de ustedes, mis queridos, mis estimados hermanos en la fe, pastor. A todos ustedes, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga de una forma muy especial. Es grato poder compartir una vez más, un martes más, hermanos, que nos gozamos y nos alegramos. Yo sé que usted también se alegra de poder compartir la palabra de Dios. Yo me gozo, hermanos, por estar compartiendo la palabra de Dios. Así que no voy a robarle más tiempo a esta clase y le invito, hermano, a que me acompañe si está en su posibilidad. Acompáñeme a hacer esta primera oración para comenzar en el glorioso nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, te doy las gracias, Señor, te da las gracias mi alma, Padre Santo, delante de tu hermosa presencia, Señor Jesús, en esta hora. Agradecidos por este momento, agradecidos por este espacio, por esta instancia, Señor, que hemos estado creando, Señor, que hemos estado desarrollando, Señor, por tu misericordia, Padre, y para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Ruego tu bendición sobre mis hermanos que ya se han conectado, aquellos que probablemente se vayan a conectar, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, esta reunión. Bendice la palabra, Señor, tu palabra que será hablada en este día. Ayuda, Señor, a mis hermanos que van a hablar. Ayuda, Señor, a cada uno que va a contribuir, Señor, en este estudio. Danos discernimiento de tu palabra, danos discernimiento, te lo ruego, Señor Jesús, te lo ruego, Dios Todopoderoso. Danos revelación de tu palabra, ayúdanos a entender, Señor, más y más, Señor. Todavía nos falta mucho por conocer. Te lo ruego, Señor Jesús, danos entendimiento de tu palabra, Señor, para que crezcamos, para que nos edifiquemos, Señor Jesús. En tu santo nombre te lo ruego, Dios de los cielos, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Dios de los cielos, gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, la escritura que vamos a tomar en este día para comenzar, gloria a Dios, la vamos a encontrar en segunda de Pedro, la segunda epístola universal del apóstol Pedro, hermanos. Gloria a Dios. Segunda epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 2. ¿Ven? Y voy a leer, hermanos, el versículo 1. Voy a leer el versículo 1 en el nombre del Señor Jesús. Pero hubo también falsos profetas. Amén. Pero hubo también falsos profetas. Gloria a Dios. Entre el pueblo. Amén. Hablando de un tiempo pasado. Hubo también falsos profetas en un tiempo pasado. Amén. Luego dice, aleluya, como habrá entre vosotros falsos maestros. Amén. Primero se refiere a aquel tiempo en el Antiguo Testamento, cuando era el tiempo de los profetas. Dice, hubieron también falsos profetas entre el pueblo. Pero ahora habla de nuestro tiempo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y mire lo que dice la palabra de Dios, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El día de hoy no vamos a hablar acerca de apostasía, hermanos. No es el tema el día de hoy. Sin embargo, se está hablando en este versículo que tomamos como base. Se habla de los falsos maestros para nuestro tiempo. Que, hermanos,
introducirán encubiertamente herejías. Amén. Hermano David, no sé si quieras decir algo. Sí, Amén. es que no le escuché bien el versículo, ¿me lo podrías repetir, por favor? Claro que sí, mi hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Amén. Muchas gracias. No se preocupe, hermano. Cuando usted necesite, usted puede hablar, no hay problema. Hermanos, para ir adentrándonos, porque hoy es la tercera parte de este tema que hemos comenzado hace ya 3 semanas. Entonces, voy a sintetizar brevemente. El primer día, hermanos, hablamos acerca de lo que era un milagro, amén, y acerca de lo que era la sanidad, la genuina sanidad, la verdadera, la que viene de parte de Dios, la sanidad divina. Luego, la segunda parte, hablamos un poco o bastante acerca del engañador, que la Biblia dice es mentiroso desde el principio y todo lo que habla es mentira. Amén. Y hablamos un poco acerca de que él imita. Amén. No se sorprendan, dijo el apóstol, porque Satanás, el diablo, que el Señor Jesús le reprenda, se disfraza, no se viste, se disfraza como ángel de luz. Amén. Y hablábamos acerca de esto y vamos a continuar, porque por allí habían 2 preguntas que fueron surgiendo a lo largo de este estudio específico de este tema. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de esto y me contenta que usted, hermano, esté conectado, porque yo sé que usted lleva el seguimiento de lo que hemos estado hablando. No crea, hermano Antonio, que me he olvidado de su pregunta. No crea, hermano Jefferson, que me he olvidado de su pregunta. Amén. Y esperamos que a lo largo del desarrollo de este estudio, cualquier duda, cualquier pregunta que pudiéramos tener, hermanos, a través de la palabra de Dios, sea respondida. Amén. Así que hoy vamos a continuar hablando acerca de estas falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Amén. Yo les decía, hermanos, que hay un propósito para la sanidad, para entender cuando Dios hace un milagro de sanidad. Hay que entender, hermanos, que el nombre del Señor es glorificado cuando esto sucede. Hemos entendido, hermanos, que las personas que reciben sanidad de parte de Dios sufren un cambio interno. Hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Hay algo que surge en su interior porque es la sanidad que viene de parte de Dios. Hay un cambio, hermanos. Indistintamente si después la persona decide apartarse o simplemente decide seguir viviendo su vida como lo hacía antes de conocer al Señor, indistintamente de eso, cuando una persona recibe una sanidad de parte de Dios, hay allí, hermanos, algo que sucede en esa persona. Algunos deciden ignorarlo y seguir viviendo como se les antoja. Otros hemos decidido, hermanos, seguir a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo y después de todo eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros tomemos la decisión. Él no nos obliga, hermanos, Él quiere que nosotros lo hagamos porque queremos hacerlo. El apóstol Juan decía, nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Amamos al Señor porque Él nos ha amado primero. Amén. Entonces entendemos que cuando un milagro de sanidad viene de parte de Dios, hermanos, suceden estas cosas. Amén. Incluso la fe de muchos es fortalecido a través de presenciar cuando Dios hace un milagro de sanidad. Mi fe, hermanos, se fortalece cuando escucho testimonios de hermanos que dicen que Dios les ha sanado. Y hacíamos la aclaratoria, cómo decir que fue Dios el que nos sanó. Amén. Porque es un milagro y hablábamos de lo que era un milagro cuando se interrumpe el curso natural de algo.
Cuando de una manera o una forma sobrenatural cambia por completo, hermanos, algo que estaba sucediendo. Amén. Una persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad terminal, cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, y ese mismo médico vuelve a analizar a la misma persona a la siguiente semana y ese mismo médico dice, yo no entiendo qué ha pasado, pero esta persona no tiene nada. Amén. El médico dice, no entiendo qué ha pasado, pero usted y yo entendemos que es un milagro de sanidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora estábamos entrando en profundidades con respecto a de si el enemigo, si el adversario, hermanos, podía hacer también sanidad. Amén. Aprovecho para saludar a Yarela, bienvenida. Estamos comenzando de hace breves minutos. Amén. Y estábamos entrando, hermanos, en estas profundidades sin salirnos de lo bíblico, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que me enseña la palabra de Dios. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Amén. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. No hay que salirse de la palabra de Dios, hermanos. No hay que salirse de la palabra de Dios. La semana pasada mencionamos un poco acerca de los acontecimientos de la gran tribulación. Hablábamos de Apocalipsis capítulo 13. Amén. Hablábamos también, hermanos, de lo que dice la palabra de Dios para irnos adentrando, hermanos, en esto. Lo que dice en Deuteronomio, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Leíamos las advertencias que estaban en Deuteronomio. Leímos, hermanos, aleluya, en segunda de Tesalonicenses, amén. Hay un versículo por allí, hermanos, que habla, o en primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, versículo 21, que dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Amén. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Esto, hermanos, está en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. También, hermanos, hablábamos acerca de lo que dice en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hermanos. Y vamos a ver que el versículo 9 dice, habla, o desde el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando de aquel inicuo que se ha de manifestar. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Hermanos, yo sé que este versículo está hablando específicamente de lo que va a suceder en la gran tribulación, pero usted puede entender a través de este versículo el procedimiento, el proceder, la forma de trabajar del adversario. Hermanos, la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Yo, a lo largo de estos días, hermanos, le comparto a ustedes entre paréntesis, no le vayan a decir a nadie más, pero a lo largo de estos días, hermanos, estas últimas semanas, he tenido uno que otro momento en el que he sentido cierta presión, amén, en medio de la noche. Y me he despertado, hermanos, en más de una ocasión por esta presión. Porque lo que nosotros hablamos en voz alta, hermanos,
Sabemos que el adversario no es omnisciente, no es omnipresente y mucho menos omnipotente. Solo Dios tiene estas tres grandes y únicas cualidades. Pero lo que sí tiene el adversario es una gran velocidad, una gran potencia y un ejército innumerable, hermanos, de ángeles caídos que están escuchando y están atentos, hermanos, a lo que hacen los hijos de Dios. Y cuando uno habla cosas que a ellos no les gusta, hermanos, es una declaración de guerra. Es por eso la invitación, hermanos, es por eso la advertencia, hermanos, es por eso el llamado, hermanos y hermanas, a no descuidarse, en ningún momento, hermanos, porque usted y yo dormimos, nos cansamos, nos acostamos, pero el enemigo no. Amén. Y hay que entender que hay una forma en la que el adversario ha trabajado a lo largo de los siglos, hermanos, ha trabajado para hacer que la humanidad perezca junto con él. Él ha sido sentenciado desde el principio, hermanos, cuando el Señor lo declaró en Génesis. Amén. Y más aún cuando lo reveló al apóstol Juan y quedó escrito allí. Y hay otros pasajes en el Antiguo Testamento, pero no me voy a salir del tema. Él ya sabe lo que le espera y él sabe que la palabra de Dios se cumple. Él no sabe cuándo se va a cumplir, si sabe que está cerca ese día. Por eso va a acelerar su ritmo. Por eso usted ahora va a ver más cosas que antes no veía. Por eso, hermanos, ahora más que nunca es necesario hacer lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Examinadlo todo, retén lo bueno. Juan lo dijo, el apóstol Juan lo dijo, hermanos. No creáis a todo espíritu, sino analizad, sino probad los espíritus si es que son de Dios. Porque muchos falsos, amén, han salido al mundo. Por eso estamos hablando de esto, hermanos, porque el día de hoy hay una gran cantidad de locuras, hermanos, que están sucediendo en todo el mundo. Amén. Así que Segunda de Tesalonicenses habla de el advenimiento del inicuo que es por obra de Satanás. Está hablando de la gran tribulación, es verdad. Pero hay un procedimiento allí, hermanos, un modus operandis, por decirlo de una manera, hermanos, que es la mentira. Dice con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Mentirosos. Y hablábamos la semana pasada de los hechiceros de Faraón que hasta cierto punto imitaron lo que estaba haciendo Moisés y Aarón. Amén, por el poder de Dios. Hasta cierto punto pudieron imitar. Luego se dieron cuenta y dijeron ellos mismos, esto no es más que obra del mismo Dios. Ellos mismos reconocieron al verdadero Dios. Ahora, hermanos, vamos a ir avanzando. Amén. Vamos a ir profundizando. Yo lo he pensado mucho, hermanos. He tratado de ver cómo avanzar un poco más sin tocar fibras, pero es prácticamente imposible profundizar, hermanos, sin tocar fibras. La palabra de Dios nos habla de que precisamente la palabra de nuestro Dios es como una espada de doble filo que penetra, dice, hasta los huesos, hasta los tuétanos. Amén. Entonces, cada vez que nosotros avanzamos y profundizamos en la palabra de Dios, pues es muy difícil hacerlo sin tocar fibras, hermanos. Así que yo quiero hacerlo lo más bíblicamente posible. Amén. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: si un falso profeta hace señales, amén, pero esto lleva a la idolatría, amén, es prueba de que Dios permite, hermanos, tal vez que esto suceda para que su verdadero pueblo, para que sus hijos puedan discernir. Dios, hermanos, es el que escudriña los corazones. Cuando, hermanos,
nosotros leemos lo que dice Deuteronomio 13, hermanos, versículo 1 al 3, si bien es cierto, es el Antiguo Testamento, hermanos, nos habla de Dios, nos habla del carácter de Dios, nos habla, hermanos, de cómo Dios hace muchas cosas, cómo Dios procede, hermanos. Y la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, cuando usted estudia el Antiguo Testamento, se da cuenta de que a través de eso usted puede comprender, por ejemplo, que una de las cosas que lastiman verdaderamente e insultan verdaderamente y desagradan verdaderamente a nuestro Dios es la idolatría. Y el Señor Jesús lo dijo: no puede servir a dos señores. La idolatría no solamente es una estatua, una figura. La idolatría no es solamente, hermanos, tener algo por allí a lo que yo me inclino, hermanos, físicamente. Todo aquello que hace que Dios tenga un segundo lugar es idolatría. Llámense hijos, llámense padres, llámense dinero, llámense riquezas, llámense lo que usted pueda imaginarse, hermanos, que le robe el primer lugar que le corresponde a Dios. Eso es idolatría. Ahora escuche lo que yo estoy diciendo. Si un falso profeta hace señales, pero lleva a la idolatría, hermanos, amén. Muchas veces Dios hace esto para probar, para discernir, hermanos, los corazones. Amén. Y usted sabe, hermanos, que hay muchas religiones que no apuntan a Dios, sino que apuntan a la prosperidad. Usted puede ver señales, hermanos. Amén. Usted puede ver señales, hermanos, entre muchas personas, pero si esa doctrina te lleva a la idolatría, amén, no es de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 10, lo leímos recientemente, habla de los prodigios, de las señales mentirosas. Amén. Señales y prodigios mentirosos. Y esto se usa para seducir a los que rechazaron la verdad. Amén. Y lo que leíamos en segunda de Pedro también habla un poco acerca de eso. Amén. Y si no me equivoco, en segunda de Timoteo, hermanos, o primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus, hermanos, engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. En los postreros tiempos, usted y yo sabe que estamos viviendo en los postreros tiempos. Cada vez estamos más y más cerca. Amén. Lo decía en conversaciones al inicio, hermanos. Amén. Y aquí dice, hermanos, que algunos apostatarán de la fe, hermanos, escuchando a espíritus engañadores. Por eso el llamado, hermanos, está allí, a escudriñar, a discernir. Yo quiero que avancemos un poco más, porque yo sé que ya hemos hablado y hecho bastante énfasis en esto, hermano. Hay algunas cosas que se han estado hablando por allí, hermano. ¿Cuál es la motivación de nuestro Dios a la hora de realizar un milagro de sanidad? Esto lo hemos dicho a lo largo de estos 3 días de estudio de este tema en específico. Amén. Glorificar a Dios. Amén. Fortalecer o edificar a la iglesia, a la fe, hermanos, aumenta a través de los milagros que Dios hace el día de hoy. Amén. Llevar a un verdadero arrepentimiento. Muchas personas tienen que pasar por un milagro de sanidad para poder llegar a un verdadero arrepentimiento. Muchas personas tienen que estar al borde de la muerte para poder, hermanos, doblegarse, aleluya, ante el poder del Todopoderoso, porque hay personas que son duras, hermanos. Cuando el Señor Jesús
resucitó a Lázaro, cuando mejor dicho dejó que Lázaro muriera, hermanos, él dijo, era necesario hacerlo de esta manera para que Dios sea glorificado. Amén. Son algunas de las motivaciones de parte de nuestro Dios, también porque Él es fiel a su palabra. Él habla de los que creen, hermanos, y habla de que de señales para aquellos que creen, poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hay también, hermanos, tiene que ver la fidelidad de Dios a su palabra, y Él es fiel a su palabra. Ahora, el otro lado, hermanos, de la moneda, hermanos, ¿qué motivaciones podría tener el adversario para realizar sanidad? ¿Podría tener alguna motivación? Si es que, hermanos, y no estoy diciendo que así sea, si es que él pudiese otorgar alguna clase de sanidad, la Biblia nos ha enseñado acerca de que es mentiroso y engañador, pero si es que fuese de esa manera, ¿qué motivación tendría el adversario para otorgar sanidad? Amén. Nunca, hermanos, nunca tal motivación sería el amor. Hemos leído a través de estos días y hemos estudiado, hermanos, que el adversario representa todo lo opuesto a lo que es nuestro Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. Dios es compasivo, hermanos, y lo vimos en algunos ejemplos. El Señor Jesús tuvo compasión de aquella mujer que estaba encorvada durante 18 años, atada, dice la Biblia, por Satanás. Hermanos, Dios tuvo compasión, Él es amor. Por eso Él reprendió, hermanos, el espíritu que la estaba azotando, hermanos. Él le otorgó sanidad, una sanidad genuina. Él la llamó, Él dio la orden, Él la sanó. Amén, porque nuestro Señor Jesús, aleluya, es todopoderoso. Por eso le sanó, hermano. El adversario la tenía atada. Si Dios es amor y el adversario es lo opuesto, hermanos, usted ya debe sacar sus conclusiones, que es lo opuesto del amor. Por lo tanto, nunca va a hacer por amor algún acto de aparente sanidad sobre una persona. Nosotros decíamos a través de la palabra de Dios, entendimos, hermanos, que el adversario tiene facultades dentro de los límites o de lo que Dios le permite hacer, pero él tiene facultades para llevar enfermedades o aflicciones a la persona. Lo vimos con Job, lo vimos con la mujer encorvada, con el joven lunático, como lo describe la Biblia, hermanos. Vimos, hermanos, y entendimos de que efectivamente el adversario puede, hermanos, llevar una enfermedad a una persona. Ahora, esto no lo dice la Escritura, hermanos, y voy a ser bastante claro y enfático en esto. No lo dice la Escritura, pero uno pudiese deducir que si tienes poder para mandar una enfermedad sobre alguien, también tuviese la misma facultad para retirarla. Amén. Y quiero repetirlo para que no se malinterprete. Esto, hermanos, no lo dice la Biblia. Es una conclusión a lo que yo estoy quizás señalando, hermanos, tratando de ir un poco más allá. Bíblicamente no lo dice de esta manera, pero uno pudiese llegar a esta conclusión. Si bien es cierto, la Biblia dice que Él puede llevar alguna aflicción o enfermedad sobre la persona, uno pudiese deducir, y lo vuelvo a decir, no aparece de esta manera en la Biblia, pero uno pudiese deducir, hermanos, que tiene la misma facultad para retirar, o para retirar esta aflicción, o para retirar a esta enfermedad. Solo que, ¿por qué razón el adversario retiraría una aflicción sobre una persona? Usted estudia la vida de Job y se da cuenta de que el adversario no retiró la enfermedad de Job. Fue Dios el que restauró a Job. Amén. Si fuese por el adversario, él estuviese sufriendo hasta sus últimos días. No sé si me está entendiendo a lo que yo voy. ¿Qué motivaría al adversario para realizar alguna, entre comillas, hermanos, una especie de sanidad? Sabemos que no sería el amor, no sería la compasión, muchísimo menos sería para que Dios sea glorificado. No, hermanos,
Su objetivo sería, en todo caso, desviar la atención de Dios. Y preste atención, su motivación sería, en todo caso, desviar la atención de Dios, promover la idolatría, que es la peor afrenta delante de los ojos de Dios, generar confusión o incluso, hermanos, atar personas a influencias demoníacas. Amén. Estuve escuchando un testimonio, hermanos, pero lamentablemente no pude verificarlo porque no me dio el tiempo. Pero lo estuve escuchando, hermanos, y no puedo verificar realmente la fuente, no pude verificar realmente, hermanos, si esto era cierto. Pero lo que esta persona decía es que había una persona que estaba poseída, hermanos, por el diablo, o por algún demonio, mejor dicho. Y, hermanos, esta persona contaba que esta mujer, porque era una mujer la que estaba bajo influencia demoníaca, ella contaba que cantaba ciertas alabanzas o canciones de índole cristiana. Amén. De artistas, de cantantes conocidos, hermanos, por cantar. No por ser cristianos, no por ser un ejemplo, no por ser, hermanos, quizás, aleluya, un predicador o predicadora, sino por ser un cantante que es conocido y es famoso por interpretar canciones, digámoslo así, con letra cristiana. Y él decía en ese testimonio de que esta persona bajo influencia demoníaca cantaba con ella, cantaba esos cánticos, hermanos. Pero cuando este predicador, que es el que da el testimonio, comenzó a entonar himnos de esos antiguos, de esos que no se cantan muy seguido en la actualidad, de esos que no están de moda, porque si usted no lo sabía, las modas, hermanos, no son de Dios. Pero cuando este pastor o este predicador, mejor dicho, decía, hermanos, que él comenzó a entonar un himno de aquellos viejitos, esta mujer comenzó, hermanos, a incomodarse, comenzó a inquietarse y comenzó, hermanos, a manifestarse en ella este espíritu malo. Amén. Y yo, analizando lo que él estaba diciendo, repito, hermanos, no he confirmado la fuente, pero yo, analizando lo que él está contando, hermanos, pude sacar varias conclusiones. Quisiera conceder la oportunidad a mi hermano Ezequiel. Buenas noches. Ay, estamos aquí cerca. Estábamos atentos aquí junto al hermano Antonio. Nos llamaba, a mí, bueno, especialmente a mí me llamaba la atención la palabra actor. El diablo es un actor, imita, es un artista, es fingido. Y buscando la palabra actor, desde el griego, es hipócrita. Y me acordaba de cómo Jesús le decía a los fariseos, hipócrita, porque aparentan o actúan hacer cosas que no son ni provienen de ellos. O sea, el diablo también actúa de manera hipócrita, porque hace cosas que no son real, no son verdad. Y eso también se puede aplicar a las personas. Las personas, cuando actúan así, significa que ahí está el espíritu engañador. Y la Biblia dice que se levantarían hombres con ese espíritu engañador, fariseo, como lo llama Jesús a ellos, a los fariseos. Entonces el diablo actúa, pero no es real, no es algo verdadero. Eso quería decir, hermano Jackson. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Ezequiel.
Hermanos, les recuerdo, amén. Gracias, hermano Ezequiel. Les recuerdo, hermanos, que si usted desea participar, puede hacerlo, hermano. Puede solicitar la palabra, puede escribir también por allí, está la casilla de texto, como usted desee participar. Amén. Es totalmente bienvenido. Lo que dice mi hermano Ezequiel es totalmente cierto. Amén. Y para seguir en lo mismo que estamos conversando, hermanos, entre paréntesis, saludo a mi hermana Rosina. Hermana, bienvenida, bendiciones. Hoy estamos continuando el tema que hemos estado hablando las últimas 2 semanas. El día de hoy sería la tercera, amén. Y probablemente haya una cuarta, hermano. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Hermano Antonio, ¿desea decir algo? Sí, hermano. Con respecto a lo que planteaba el hermano Ezequiel, cómo actúa Satanás de una manera hipócrita, puede enfermarnos, después nos quita la enfermedad y la hace pasar por milagro, y todos quedan confundidos, adorando de la misma manera como Satanás los encontró. Pero puedo leer en Proverbios 3:16, donde este texto nos ayuda a poder entender las cosas de Dios, porque dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Leía donde habla de los dones que nos da Dios, y habla del don del conocimiento y el don del discernimiento. Entonces tenemos que entender que a medida que nosotros vayamos leyendo y avanzando en las enseñanzas de la Biblia, Jehová Dios nos va a entregar el conocimiento y el entendimiento. Bueno, y algunos hermanos tendrán el don de conocimiento y el don de discernimiento, que es más importante para poder conocer si la manifestación que se nos presenta es de Dios o es de las huestes de Satanás, hermano. Eso sería. Gracias, hermano Jackson. Amén. Excelente aporte, hermano Antonio. Muchas gracias. Dijo varias cosas puntuales y bastante ciertas, hermano. Ciertamente la palabra nos enseña acerca de los dones y habla del don de discernimiento. Amén. Sin embargo, hermanos, aunque no tengamos el don de discernimiento, aún así, si tenemos el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo, dice la palabra, nos guía hacia toda verdad. A través del Espíritu Santo es que usted y yo podemos discernir, amén, a los espíritus, si son de Dios, hermanos, o no. A través del Espíritu Santo. Y usted, hermanos, ¿cómo lo puede saber? Yo sé que más de uno me va a entender lo que voy a decir y va a decir: sí, hermano, yo sé de lo que usted está hablando. Pero usted, hermanos, en algún momento tuvo que haber sentido, hermanos, una sensación extraña. Usted tuvo que en algún momento haber sentido, hermanos, un ambiente pesado, hermanos, algo quizás difícil, hermanos, en el sentido espiritual, un lugar, hermanos, en el que se mueven, hermanos, de forma con mucha fortaleza, donde se mueven, hermanos, espíritus demoníacos, hermanos. Y usted, con solamente pasar por allí, algo en su ser comienza como a advertirle o a indicarle que algo no está bien allí. Muy distinto a la sensación y a lo precioso que usted siente en su corazón cuando es la presencia de Dios quien le está dando una caricia. Cuando estamos, hermanos, en la presencia de Dios, bien sea orando en intimidad, hermanos, o en el mismo culto, en la iglesia, en un servicio, juntos en armonía, usted va a sentir algo muy distinto. Por allí viene el discernimiento, hermanos. El Espíritu Santo dentro de usted es el que le va a decir: hijito, ten cuidado porque eso no es de Dios. Ten cuidado con eso porque las cosas no son así. Amén. Mi hermano David me está por acá, nos está compartiendo Eclesiastés
capítulo 7, hermanos. Amén. Amén. Sobre la opresión. Gracias, hermano David. Versículo 7 al 13, hermanos. Dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Amén. Aquí el predicador nos habla un poco acerca de la opresión. Amén. Gracias, hermano David, por compartir este pasaje. Eclesiastés capítulo 7, verso 7 al 13. Amén. Estamos hablando acerca, hermanos, de el discernimiento. Bienvenida, hermana Patricia. Qué bueno que haya podido conectarse. Amén. Seguimos el mismo tema que hemos hablado las últimas 2 semanas. Amén. Discernimiento. Es lo que decía el apóstol Juan cuando hablaba de probar los espíritus. Es lo que hablaba el apóstol Pablo también cuando decía examinadlo todo. Amén. Habla de discernimiento. Hay un versículo, hermanos, muy interesante que lo voy a dejar sobre la mesa y quizás en otro momento profundizaremos, pero lo voy a dejar sobre la mesa. Hay un versículo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Y por allí mismo, hermanos, vamos a leer, porque el Señor Jesús lo dijo, que en ese día muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre. Y si usted lee ese versículo, la respuesta que le da el Señor dice: nunca os conocí, nunca os conocí. No en algún momento los conocí, pero ustedes se apartaron de mí. Dice: nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Existen grupos, hermanos. Existen movimientos, hermanos. Existen, vamos a llamarlo, doctrinas, hermanos. Existen, hermanos, muchas cosas en este tiempo y desde hace un tiempo para acá, hermanos, que promueven o afirman, hermanos, practicar, entre comillas, sanidades. Pero las manifestaciones de estas supuestas sanidades dan a entender que no provienen del poder de Dios. Amén. Gracias, hermano David. Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Amén. En aquel día muchos me dirán. Amén. Lo voy a dejar sobre la mesa. Después vamos a quizás hablar más de eso. Les estaba diciendo, hermanos, que cuando usted ve, analiza o estudia, es lo que nos dice la palabra de Dios. Mira, examínalo todo. Mira, no creas. Primero prueba si realmente es de Dios. Y cuando usted comienza a analizar, cuando usted comienza a examinar, se va a dar cuenta, hermanos, de que estas manifestaciones no provienen de parte de Dios, sino que pueden provenir de distintas, hermanos, índoles, por decirlo de una manera. Se habla de el engaño humano. La semana pasada hablábamos del fraude, amén, hablábamos de un charlatán, hermanos, por colocar un ejemplo, de la sugestión, de la psicología, hermanos. Es el engaño humano, es fraude, hermanos. Hay personas que se dedican a engañar. Pregúnteme usted si estas personas, hermanos, hacen estas cosas, amén, aleluya, dirigidos por Dios. En segundo lugar, hermanos, se habla del poder demoníaco. Nuestro Dios es
todopoderoso. No existe algo, no existe alguien que sea más fuerte o ni siquiera igual de fuerte que nuestro Dios, porque Él es el único todopoderoso y Él es soberano sobre todo lo que ha creado, y todo lo que Él creó para sí mismo lo creó para su gloria, y sin Él nada de lo que es, hermanos, fuese. Amén. Pero no hay que, hermanos, ignorar que el adversario y las huestes de maldad que le acompañan tienen poder. Amén. No hay que ignorarlo. Y el poder demoníaco se ha manifestado a lo largo de la historia. Podemos leerlo en la palabra de Dios. Se ha manifestado de muchas maneras, pero la variable o la constante, mejor dicho, en todas estas, hermanos, son las señales mentirosas. Y la Biblia nos habla acerca de eso. En el Antiguo Testamento hablábamos de los hechiceros de Faraón. Amén. Hermano Jackson, hábleme del Nuevo Testamento. Algo que hable un poco acerca de lo que usted está diciendo. Yo sé que usted, hermano pastor, yo sé que ustedes recuerdan. Amén, porque hemos leído la palabra de Dios. Aquel conocido como Simón el mago. Amén. Hechos, capítulo 8, versículo 9. Se habla de Simón el mago. Amén. Gracias, hermana Patricia. Primera de Timoteo. Amén. Primera de Timoteo. Sí. Capítulo 4. Ese es, si no me equivoco, 1 Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gracias, hermana Patricia. Hechos capítulo 8, amén. Capítulo 1. Ya lo vamos a buscar entonces, el capítulo 1. En Hechos capítulo 8, hermanos, se habla de Simón el mago. Amén. Se habla de Simón el mago. Sí, hermana Patricia, ya lo encontré. Primera Timoteo capítulo 1, está allí la advertencia contra las falsas doctrinas. Amén. Está también por allí desde el versículo 3, hermanos, hasta el versículo 11, donde se habla también bastante de esto. Amén. Dice, hermanos, entre otras partes, dice el versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, dice, para que mandases a algunos. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Amén. Que lo que traen, dice el apóstol Pablo escribiéndole al joven Timoteo, que acarrean disputas más bien que edificación. Hermanos, este es un mensaje o un consejo, hermanos, para nosotros el día de hoy. No caigamos en esto, hermanos. Habla de genealogías interminables, que lo que trae son disputas. Mejor hay que buscar la edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Así que aquí habla, por ejemplo, en el versículo 9, dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendada. Aquí hay advertencias contra las falsas doctrinas. Amén. Gracias, hermana Patricia. Les estaba diciendo en el Nuevo Testamento también que en Hechos capítulo 8, hermanos, en el versículo 9,
Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Está hablando de Samaria. Y en Samaria había un hombre llamado Simón, mire cómo lo dice la palabra de Dios, que antes ejercía la magia, hermanos. Y dice que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y la palabra de Dios, y esto es algo que tiene que llamar la atención para nosotros, hermanos, el versículo 10, es que dice que a este, o sea, a Simón, a este engañador, hermanos, que ejercía la magia, dice la palabra de Dios, a este oían atentamente, hermanos, todos, dice la Biblia en Samaria, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, y mire lo que decían estas personas que miraban a Simón, este farsante, hermanos, que engañaba a las personas. Decían, este es el gran poder de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Cualquier parecido con nuestro tiempo, con la realidad que vivimos el día de hoy, hermanos, déjenme decirle que no es casualidad. Amén. Hubo otra persona, no sé si mi hermano David de pronto por allí lo va a buscar y me va a ayudar también. Pero hubo otra persona que hablaba, hermanos, cuando Pablo iba pasando, iba caminando, y esta mujer decía que ahí va Pablo, amén, decía, ahí va Pablo, este es Pablo, creo que decía, este es un hijo de Dios, o un verdadero hijo de Dios, o hablaba que era, que Pablo era hijo del Dios Altísimo, o esta mujer lo que hacía era decir que Pablo le servía a Dios, en otras palabras. Yo sé que ya usted sabe al pasaje que me estoy refiriendo, amén. Esta mujer decía, ese es Pablo, y él predica la palabra de Dios, algo así, parafraseándolo, hermanos. Yo sé que ya por allí deben estar buscando el pasaje, ayúdenme, hermanos, amén. Pero esta mujer, hermanos, la palabra de Dios dice que tenía un espíritu de adivinación. Y esto está en el libro de los Hechos. Amén. Y ella, hermanos, molestaba a Pablo diciendo que este era Pablo, que Pablo hacía esto, que Pablo hacía aquello, que Pablo servía a Dios, que esto y que lo otro, hermanos, hasta que llegó un momento que Pablo, hermanos, se obstinó, por decirlo de una manera, y reprendió, hermanos, el espíritu que tenía esta mujer, y lo reprendió en el nombre del Señor Jesús. Y este espíritu de adivinación que estaba en esta mujer, hermanos, tuvo que irse. Amén. Y las personas de ese lugar, hermanos, echaron de esa ciudad a Pablo y los que con él estaban. Amén. Las personas echaron fuera de esa ciudad a Pablo y los que con él estaban. Amén. Aprovecho entre paréntesis para darle la bienvenida a Claudio, que nos acompaña en esta tarde. Bienvenido, Claudio. Estamos hablando palabra de Dios, específicamente sobre el tema de los milagros de sanidad que vienen de parte de Dios. Amén. Y algunos actos o hechos engañosos del adversario que usa para engañar, hermanos, a aquellos que de pronto realmente tienen una necesidad de Dios. Como por ejemplo, el pueblo de Samaria tenía una alta necesidad, y la Biblia dice que desde el más pequeño, hermanos, desde el más pequeño hasta el más anciano de ellos, escuchaba atentamente a lo que decía Simón el mago. Amén. Simón el mago. Él engañaba a la gente, dice la palabra de Dios. Él practicaba la magia, dice la palabra de Dios. Y todos le escuchaban atentamente, hermanos, y decían, este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios.
Pero llegó el momento en el que llegó el verdadero poder de Dios. Amén. Llegó el momento en el que llegó el verdadero poder de Dios, porque Felipe, el apóstol, llegó, hermanos, a ese lugar. Felipe llegó a Samaria y comenzó a predicar, y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando oyeron, amén, a Felipe, cuando creyeron que Felipe estaba anunciando el evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Y este Simón, que antes engañaba, que practicaba la magia, dice la palabra en el versículo 13, que también creyó y también se bautizó. Amén. Pero con Simón pasaba algo. Con Simón pasaba algo. Y es algo, hermanos, que en nuestro tiempo sigue pasando. Porque hay personas, hermanos, que habiendo conocido la verdad, tomaron la decisión de continuar en la mentira. Amén. Hay personas que habiendo conocido la verdad, tomaron la decisión de continuar en la mentira. ¿Por qué? Porque era más rentable, porque estaban buscando beneficio económico y no el espiritual. Gracias, hermano David. Capítulo 16 de Hechos. Amén. Gracias, hermana Patricia, también. Capítulo 16 de Hechos habla desde el versículo 16 en adelante. Escribiendo Lucas: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amén. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? No me he salido del tema. Amén. Primero hablé del engaño humano, hablé del fraude, hablé de la sugestión, de la psicología, hermano, de la histeria colectiva. Amén. Y luego toqué el tópico o el punto poder demoníaco. Y dentro de eso, hermanos, estamos hablando en este preciso momento, estamos hablando de esta mujer. Mire cómo lo dice la palabra de Dios: tenía espíritu de adivinación, y esta mujer daba ganancia a sus amos adivinando. Amén. Y ella seguía a Pablo, dice, y a nosotros, escribiendo Lucas aquí, diciendo esto, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Amén. Los demonios conocen cuál es el verdadero mensaje. Los demonios conocen cuál es la verdadera doctrina, la sana doctrina. Ellos la conocen. Creo que fue Santiago el que dijo: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo saben y tiemblan. Amén. Y esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y con esto que ella hacía, ella practicaba la adivinación y le llevaba, hermanos, no poca, la Biblia dice gran ganancia. Le llevaba a sus amos practicando la adivinación. ¿Sabe por qué? Porque lo que ella decía era verdad, hermanos. ¿Sabe por qué? No porque el adversario lo sabe todo, no, sino porque él, con su séquito, hermanos, con sus huestes de maldad, hermanos, pueden estar, hermanos, a lo largo de todo el planeta, hermanos, y la comunicación entre ellos es rápida, es muy rápida. Hace unos meses atrás, también en estos estudios, hablábamos de los ángeles. Yo sé que algún hermano quizás se va a acordar. Y hablábamos del momento en el que el arcángel Miguel habla, hermanos, con Ezequiel, y habla un poco acerca de la velocidad con la que éste se movía.
un poco, hermanos, para tener una idea. Amén. ¿Qué les quiero decir? Que la red de información que manejan las huestes de maldad, hermanos, es casi como si estuviesen en todo lugar. La Biblia dice que ellos operan en las regiones celestes, hermanos. Yo creo que si usted y yo tuviésemos los ojos espirituales abiertos, probablemente veríamos una terrible nube, hermanos, compuesta solamente de demonios. Amén. Claro que la palabra también dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, amén, de los que le temen y los defiende. Si bien es cierto, toda esta región celeste, o todo este primer cielo, pudiéramos decir, está plagado, hermanos, de demonios. Aleluya. También es cierto que el poder de Dios, hermanos, no tiene comparación. Amén. Y donde está un hijo de Dios, allí está el ángel del Señor alrededor de ese hijo de Dios, protegiéndole. Amén, defendiéndole. Gloria a Dios en las alturas. Así que, hermanos, volviendo a lo que estábamos hablando, esta mujer decía gran verdad. Lo que ella decía era verdad. Espíritu de adivinación, hermanos. Ahora usted mira a su alrededor. Ahora usted comience a analizar. ¿No se le hace a usted conocido esto? ¿Qué era lo que decía esta mujer? Amén. Estos son hombres de Dios, son siervos de Dios Altísimo. Ellos anuncian el camino de salvación. Sin ella conocerla, el espíritu de adivinación que había en ella, amén, le daba a conocer. Y así era como adivinaba, y lo que decía era verdad, porque era un espíritu de adivinación. Ahora, hermanos, ¿eso no se le parece a algo que usted haya visto, hermanos, en este tiempo? A alguien que usted se le haya acercado y le dijo, ¿sabe qué? Usted esto, usted aquello, usted lo otro. Amén. Mucho cuidado, hermanos, con el espíritu de adivinación. Mucho cuidado con el espíritu pitonizo, hermanos. Mucho cuidado, hermanos, con esto. Amén. La palabra de Dios dice que esto desagradó a Pablo, y Pablo se volvió y le dijo no a la mujer. Pablo le habló al espíritu, porque Pablo tenía discernimiento. Y mire lo que le dice Pablo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Amén. Te mando en el nombre del Señor Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y aquí, hermanos, usted se va a dar cuenta de que las personas no se contentaron porque esta mujer había sido liberada de este espíritu que evidentemente la poseía, hermanos. No se contentaron porque esta mujer había quedado libre ahora, sino que se enojaron porque ahora habían perdido su fuente de ingreso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Voy a seguir avanzando, hermanos, porque el tiempo no se detiene. La palabra de Dios nos enseña a través de Simón el mago, hermanos, que muchos creían que este era el poder de Dios. Pero cuando llegó Felipe predicando el verdadero poder de Dios, hermanos, la palabra de Dios dice que eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pedro llega, que ora por ellos, comienzan a recibir el Espíritu Santo. Mire lo que pasa con Simón. Simón quiere comprar el don que tenía Pedro, porque Simón también quería que a todo aquel que él le ponía las manos también hablara en lengua. Y evidentemente el apóstol Pedro, pues, hermanos, lo iba, aleluya, a retar grandemente. Que el dinero perezca contigo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 21, versículo 23. Amén. Lo dijo el hermano David también por allí para que quedara el registro.
Amén. Señor, no profetizamos y echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y él responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dice la palabra de Dios? No profetizamos y echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre. Amén. La respuesta es: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La respuesta no es: ustedes nunca echaron fuera demonios o ustedes nunca hicieron muchos milagros en mi nombre. La respuesta fue: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto, hermanos, pudiera darnos a entender de que evidentemente, hermanos, pueden haber señales, amén, entre comillas, supuestos milagros, que realmente no son milagros, pero pudiese, hermanos, dar la sensación de que son milagros, amén, con la intención de apartar a las personas del verdadero camino de salvación. Amén. Y por eso le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Por allí me están haciendo una pregunta. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a entrar en polémica, amén, en esta hora. Gloria a Dios. Así mismo, hermano Ezequiel, ¿no fue el Señor Jesús? Amén. Decíamos en la primera clase, o en la primera sesión, o el primer día que comenzamos este tema, decíamos que un milagro, hermanos, aleluya, es algo que rompe con el esquema natural de algunas cosas. Y si usted se fija, hablábamos de Moisés, de Faraón y los hechiceros de Faraón. La Biblia dice que las varas de los hechiceros de Faraón también se convirtieron en culebras. Amén, lo dice la palabra de Dios. Y convertir una vara en una culebra, pues es más que evidente que se está rompiendo el orden natural de las cosas, hermanos. Si está sucediendo algo sobrenatural. Ahora, ¿quién hizo esta señal? ¿Quién hizo ese milagro de convertir esa vara en serpiente? Eran los hechiceros de Faraón. No era el poder de Dios. El poder de Dios fue el que convirtió la vara de Aarón en esta culebra que terminó devorándose las otras, hermanos. Amén. Entonces hay que entender allí. Recuerden lo que está en Apocalipsis capítulo 13. Se habla, hermanos, del falso profeta. No solamente se habla del anticristo, allí se habla del falso profeta. Y la Biblia dice que el falso profeta hará grandes señales. Incluso dice descender fuego del cielo. Y va a engañar, amén, a los moradores de la tierra. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Amén. Dice mi hermana Patricia, gloria a Dios. Ese versículo también lo leímos cuando habla del advenimiento del inicuo. Gracias, hermana Patricia. Queda por allí también para recordar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 10. También lo que veíamos en Mateo 24, cuando el Señor Jesús hablaba también acerca de las señales antes del fin. También hablaba acerca de esto, hermanos, en Mateo 24. Amén. Versículo 24 dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Bienvenido, hermano Humberto, bendiciones. Gusto que nos haya podido acompañar. Amén. Apocalipsis 13 habla acerca de esas grandes señales que hará, amén, el falso profeta. Gloria a Dios. Eso es, hermanos, Apocalipsis 13, versículo 13. Gracias, hermano David. Habla de este falso profeta. Esto será en la gran tribulación, hermanos.
Pero yo les decía que todo esto, incluso segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, Mateo 24, verso 24, está hablando específicamente de ese momento, pero hermanos, lo traemos a mención porque es la forma en la que procede el adversario, es su manera, hermanos, de operar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 12. El versículo 9, hermanos, nos dice desde el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Amén. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí se nos habla un poco de lo que hablaba mi hermano Antonio acerca de los dones. Amén. Aquí se nos habla acerca de que la sanidad, hermanos, divina, la sanidad que viene de parte de Dios, hermanos, es fundamental. En este tiempo, hermanos, el día de hoy, Dios sigue obrando. El día de hoy, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando, hermanos. Yo no estoy diciendo que no vamos a creer en las sanidades, porque no, hermanos. Yo lo que les estoy diciendo a través de estos días que hemos hablado de este tema, que hay que aprender a discernir cuando algo viene de parte de Dios, cuando algo es hecho por Dios, y cuando, hermanos, es algo hecho por el adversario para engañar. El día de hoy, hermanos, Dios sigue haciendo milagros. El día de hoy, hermanos y hermanas, el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, sigue haciendo sanidades. Amén. Milagros de sanidades, más específicamente. Hay una pregunta que quizás alguno pudiera hacer en esta hora. ¿Cómo yo puedo discernir, hermano Jackson? Usted me habló acerca de que el Espíritu Santo nos hace sentir, hermanos. A través de ese sentir podemos discernir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy viendo a alguien en un video o a través de una transmisión? ¿Cómo hago yo para poder discernir, hermanos? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Ya hemos leído el versículo 1, pero mire lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Amén. ¿Cómo se traduce eso, hermanos? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos exhorta a probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero el versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Evangelio del Señor Jesús, según el apóstol Juan, capítulo 1, comienza a hablar del verbo, de la palabra. Comienza a hablar que en el principio la palabra de Dios hablaba y creaba todas las cosas. Amén. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Dios mismo es el verbo. Y luego en el versículo 14, si no me equivoco, hermanos, ayúdenme. En el versículo 14 dice: y este verbo, o sea, Dios, la palabra de Dios, este verbo fue hecho carne. En otras palabras,
Primera de Timoteo 3:16, hermano, primera o segunda, ayúdenme. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, amén, Dios fue manifestado en carne. Juan capítulo 1, verso 14, este verbo fue hecho carne. En otras palabras, Dios, Espíritu, hermanos, toma forma de carne, toma forma humana para poder hacer lo que tenía que hacer. Aleluya. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hermanos, ya por ahí usted va a descartar una gran cantidad de personas que dicen, por aquí está el Padre por un lado, pero por allá está Jesús por otro lado. No, ellos dos no se tocan, ellos son dos seres distintos. Amén. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que Dios se manifestó en carne, como dijo el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria del unigénito, hermanos. Oh, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Todo el que reconoce esto, todo el que predica esto, hermanos, entonces allí te está diciendo, viene de parte de Dios. Pero aquel que no lo reconoce, aquel que habla de una doctrina distinta a esta, entonces no es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Primero, este versículo me gusta mucho. Gracias, hermana Patricia, por traerlo a memoria. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Yo sé que ya ahora muchos se están alegrando en este momento. No sé si está aplaudiendo en el lugar en el que está, si está diciendo gloria a Dios, amén, aleluya. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oh, aleluya. Todo espíritu que reconoce esto es de Dios. Pero el que lo niega, hermanos, no es de Dios. Amén. Creo que de esa manera usted y yo podemos entonces comenzar a discernir, hermanos. Amén. De esa manera podemos comenzar a discernir. Amén. Gloria a Dios. Judas 24:25. Por allí también está. No me estoy saliendo del tema. Mucho cuidado, hermanos. No me estoy saliendo del tema. Pero por allí es Colosenses, creo, 3:20. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, no nos estamos saliendo del tema. Voy a buscar lo que me dijo mi hermana Patricia. Gloria a Dios. Judas. Amén. Versículo 24. A ver. 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Allí está, hermanos. De esta manera podemos discernir entonces. Gloria a Dios. Todo aquel que reconoce. Amén. Todo aquel que acepta, todo aquel que proclama. Gloria a Dios en las alturas. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Amén.
Ya el tiempo nos está alcanzando, así que vamos a avanzar. Todavía faltan unas cosas más por allí, hermanos, pero aleluya, todo sea para la gloria de Dios. Tampoco quiero correr porque no quiero dejar nada por fuera, o sea, no quiero dejar nada por fuera. O no quiero dejar algo por fuera, mejor dicho. Segunda de Corintios, capítulo 12, hermanos. Lo bueno es que mañana es feriado y muchos no trabajan, así que podemos darle hasta más tarde el día de hoy. Aleluya. Capítulo 12, segunda de Corintios, hermanos. Dice el versículo 7 de amanecida, dice el hermano Ezequiel, vamos a hacer una vigilia de estudio, a ver qué pasa. Aleluya. Yo lo hago, hermano, por mí no hay problema, usted me conoce. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Estoy leyendo en Segunda de Corintios, aleluya, capítulo 12. Mi hermano Jefferson sí trabaja. Bueno, mi hermano, ¿qué le vamos a hacer? Capítulo 12. Gloria a Dios. Hasta las 12, dice mi hermano Antonio. El problema es que en Brasil ya son las 10:30, así que mi hermano Jefferson tiene que tener un poquito más de paciencia, porque allá en Brasil ya son las 10:30. Amén. Capítulo 12, segunda de Corintios, versículo 7. Dice, hermanos, está Pablo hablando de su aguijón. Yo sé que usted conoce este versículo, amén. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Amén. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es importante, hermanos, que nosotros permanezcamos humildes, amén. Nosotros permanezcamos humildes siempre en la presencia de nuestro Dios. Es por su gracia, es por su misericordia, hermanos, que nosotros hemos ido aprendiendo a través de su palabra. Pero no es para que nosotros no seamos enaltecidos, no, hermanos, para nada. El mismo Pablo lo dice de esta manera, para que, hermanos, la grandeza de las revelaciones, porque Pablo había recibido grandes revelaciones, hermanos. Incluso en un momento él dijo, ni siquiera tengo palabras para escribir lo que he visto. Amén. Para que, hermanos, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Pablo entonces habla acerca de este aguijón. Amén. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Algunas veces, hermanos, vamos a ver que no siempre Dios nos va a sanar físicamente. No siempre Dios nos va a sanar físicamente. Amén. Pero sí, hermanos, espiritualmente. Este aguijón que tenía Pablo le servía precisamente para eso, y Pablo lo entendió y así lo dejó allí para nosotros. Amén, para que nosotros también aprendamos a través de este pasaje. Ahora, hermanos, pudiéramos ahora, no sé, de pronto preguntarnos si existen lugares donde se hacen sanidades que no son por la obra de Dios. Existirán lugares, existirán iglesias, amén, o doctrinas donde se hacen sanidades, pero no son por obra de Dios. ¿Existirá eso, hermanos, en este tiempo? Amén.
nosotros allí vamos a profundizar un nivel más. Vamos a tener que profundizar un nivel más, hermanos. Y este tema se complica. Amén. Por ejemplo, hermano Ezequiel, por ejemplo, lo que usted dice. Allí vamos a comenzar a ver algunas cosas, ¿no? Porque la hora ya nos está alcanzando, hermano. Pero voy a dejar por allí. Voy a dejar por allí algunos tópicos a considerar. Vamos a seguir el próximo martes este tema hasta que no lo terminemos, hermanos. Vamos a seguir con este tema. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Hasta que no terminemos, hermanos, este tema, no lo vamos a dejar. Luego seguimos con la historia que estamos estudiando, pero yo creo que vamos a terminar este primero, hermanos. No sé, hermanos, pero vamos a seguir con esto, hermanos. Vamos a seguir con esto. Voy a dejar algunos tópicos para que usted por allí, hermanos, los considere. ¿Ven? Hay algunas corrientes, hermanos. Hay algunas corrientes que hablan acerca del movimiento de la prosperidad. Amén. Movimientos de la prosperidad y fe. Hablan de la teología, hermanos, de la prosperidad. Amén. Hay algunos hermanos, algunas iglesias que introducen, hermanos, poco a poco el ocultismo dentro, hermanos, de doctrinas entre comillas cristianas. Están introduciendo ocultismo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Están colocando, hermanos, elementos que son propios del ocultismo, como velas, amuletos. Lo dije antes, no quiero tocar fibras, entre comillas, agua bendita comercializada. La semana pasada creo que les mencioné de que por allí vi, hermanos, que estaban vendiendo parte de las maderas del arca de Noé. Amén. Yo no he ido a Israel, no he viajado hasta Israel, hermanos, hasta Jerusalén, no he viajado hasta allá. Pero sí me han contado que el lugar donde estuvo el Señor Jesús sepultado, hermanos, antiguamente era como una piedra donde colocaban al cuerpo a cierta altura, hermanos. Pero a lo largo de los años ese lugar se convirtió, hermanos, en un lugar turístico, por decirlo de una manera, que las personas iban y se llevaban un souvenir, por decirlo de una forma. Trataban de arrancar un pedazo de esa piedra para llevárselo. Trataban de agarrar un pedazo, y es tanto así que en ese lugar ya no queda nada de eso y es un hueco que está allí, y después usted va a ver personas vendiendo, hermanos, estas cosas. Amén. Como si el poder de Dios reposara en un objeto inanimado. Fíjense cómo hermanos, de esta manera se van introduciendo en vertientes, en corrientes, en doctrinas, hermanos, cosas de ocultismo, velas, hermanos, amuletos, estampillas. Amén. Gloria a Dios. Voy a tomarme unos segundos para ir leyendo, porque han estado, amén, gracias, hermanos, por estar allí aportando. Amén. También hacen teatro, ¿cierto? Eso vamos a verlo como el énfasis que se hace en el excesivo uso de lo sensacional. Son sensacionalistas. Amén. Eso de que hacen teatro, como lo dice el hermano Ezequiel. La hermana Dayana está compartiendo, amén, de esta iglesia que para atraer jóvenes hacen cultos con tópicos de la actualidad. Y mire,
Mire lo que está diciendo la hermana Dayana. En esa iglesia que ella menciona que vio por allí, hermanos, el tópico de la actualidad que utilizaron para atraer jóvenes era la temática de Harry Potter, hermanos. ¿Qué le parece? Harry Potter. Si existe algo que tiene, hermanos, cientos de simbologías satánicas ocultas, hermanos, no quiero entrar en otro tema el día de hoy, pero nada más, por decirle un pequeño ejemplo, hermano. Yo no sé si aquí hay fanáticos de Harry Potter, me van a disculpar, hermano, pero si nada más por ponerle un ejemplo, la cicatriz que tiene Harry Potter en la frente, ese rayo, ¿sabe usted lo que significa ese rayo, hermano? Ese rayo representa la caída de Lucifer. No es Thor, hermano Ezequiel, no es Thor. Ese rayo en la frente de Harry Potter es la caída de Lucifer en la tierra. Amén. Creo que en Ezequiel me parece que lo dice. Amén. Cuando habla de que ese lucero cayó. Amén. Cuando cayó sobre la tierra. ¿Cuál es la lengua que habla Harry Potter, hermanos? Mire, por Dios, ¿en qué cabeza, hermanos, cabe que una iglesia puede promover para atraer jóvenes una temática como la de Harry Potter? ¿Cuál es la lengua que habla Harry Potter, hermanos? La lengua de la serpiente. ¿Quién es la serpiente antigua, hermano? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, hermanos, por su aporte. No por el aporte de Thor, hermano Ezequiel. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en esta hora. Amén. Voy a dejar esos tópicos por allí, hermanos, mientras vamos a ir cerrando ideas. Voy a conceder la oportunidad a mi hermano Ezequiel porque ya estamos alcanzando el tiempo. Hermano Ezequiel. Hermano Ezequiel, tiene la mano levantada y va a decir algo. Amén. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. Amén. Estamos claros que no es Thor, hermano Jackson. Por si acaso. Me acordaba del texto cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigo desde Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y cuando dice y recibiréis poder es dunamis, desde el griego dunamis o dinamita, y eso significa poder milagroso. Recibiréis poder o autoridad, quiere decir un acto milagroso, un poder de milagro. Y Jesús no lo envía a predicar al tiro después de su muerte hasta que no reciban ese poder. O sea, después que recibieran ese poder, vayan y prediquen, y vayan por el mundo y prediquen. Entonces en ellos dos recibieron ese poder, fueron llenos del Espíritu Santo, y un poder fue el hablar en lenguas, las maravillas de Dios, dice la Biblia, que hablaban las maravillas de Dios, y muchos entendían los idiomas, los medos, los persas, los babilonios, los egipcios, que estaban por ahí, judíos prosélitos de todo el mundo, que hablaban otro idioma, entendían esas lenguas, había un poder ahí. También un poder se puede ver reflejado en Pedro, que era del vulgo. Pedro no era un hombre letriado como Pablo, pero la Biblia dice que en su discurso, como nunca, se convirtieron miles de personas. O sea, tenía un poder sobrenatural. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia recibió ese poder, y los milagros, como usted decía, hermano Jackson, siguen hasta el día de hoy. Los milagros, se recibió ese poder, ese Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. Sin embargo, el diablo es tan astuto y tan sagaz que muchos hombres malvados, hombres perversos, amadores de sí mismos, dice la Biblia, amadores de sí mismos, que por torpes ganancias actúan, y ahí está lo que digo yo con el teatro, porque en Estados Unidos se ve bastante cuando le tocan con la mano la frente y se caen para atrás. Eso está comprobado, eso hay videos que hablan de que eso es puro teatro, de
de que algunos le pagan para hacerse los enfermos y obrar sanidad y ver que ahí sanan a alguien. O lo mismo con un muerto, con alguien que resucitó, que lo resucitaron y se hacía el muerto, no sé. Ya han habido casos en que se ha descubierto que hay líderes, pastores que han hecho una trama, urden un plan. ¿Para qué? Para que muchos puedan caer en esos lazos, en esas actuaciones y creer, porque muchos necesitan ver para creer. Por eso es tan importante recalcar que Dios lo que quiere de nosotros es nuestra fe. En nuestra fe no andamos por vista, no andamos por lo que ven nuestros ojos, sino que andamos por la fe. O sea, no necesitamos ver milagros, no necesitamos ver nada de eso para poder creer. El pueblo de Israel vio milagros, aún así no creyó. Por eso que el hijo, ¿cómo se llama? El que está en el infierno, el rico, le dice, resucita a alguien y envíalo allá a mis familiares para que les digan que hay un infierno que evitar, le dice, parafraseando, hermano Jackson, yo sé que ustedes me entienden. Amén. El rico le dice eso, y la respuesta de Dios fue que antes tuvieron a los profetas, ¿cierto? Tuvieron a Moisés y vieron todos los milagros que se hizo, aún así no se apercibieron, aún así no creyeron. Entonces también es importante recalcar que los milagros están, pero, o sea, como dice Sadrán, Mesías, Abednego, Señor, si no, Dios puede librarnos de la muerte, del horno ardiendo. Dios tiene todo el poder, ellos lo creían, tiene todo el poder Dios de librarnos del horno. Le dijeron al rey, a Nabucodonosor le dijeron, Dios tiene poder para librar, pero si no fuera así, jamás serviremos a tu Dios y jamás serviremos al mundo y jamás serviremos a nadie más que a nuestro Dios. Es decir, ellos estaban determinados, no necesitaban un milagro para poder creer. Lo mismo nosotros, existen los milagros, nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Si bien en estos tiempos los dones no están tan recalcados, al menos acá en Chile no hay tanto realce a los dones espirituales, no se ha visto muy seguido esto, sino que actuamos por fe, creyendo en la Biblia cuando dice impondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. La oración del justo puede mucho, dice su palabra. Orarán por los enfermos, ungiéndolos con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, dice Santiago. O sea, obramos por fe más que por el hecho de los dones. Si bien los dones están, pero en estos tiempos es como más actúa la fe. Y Dios nos ayude, porque cuando Cristo venga hallará fe en la tierra, dice su palabra. O sea, recalca eso, que lo más importante es seguir teniendo fe a pesar de que no veamos tanto milagro, tantas cosas como se veían antes. Tener siempre presente de que nuestro Dios real. Así que eso, hermano Jackson. Dios les bendiga mucho, muchas gracias por este hermoso estudio. Amén. Gracias, hermano Ezequiel. Bueno, hermanos, vamos a ir cerrando ideas por el día de hoy. Amén. Gracias, hermano Ezequiel, por lo que decías, porque tocaste varios tópicos interesantes que bueno, nos ayudan entonces en este momento para ir cerrando por el día de hoy, hermanos. Y voy a ir finalizando de esta manera, hermanos. Lo último que estábamos hablando era acerca de el sensacionalismo, amén, acerca del teatro, hermanos. Estábamos hablando acerca de esto, estábamos hablando acerca del ocultismo, hermanos, de prácticas antibíblicas, que no fue lo que se nos enseñó por el que predicó el verdadero evangelio desde el momento en el que dijo: este es el tiempo se ha acercado, hermanos, ha llegado la hora, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse porque
a partir de este momento se abre una puerta para toda la humanidad. Y eso lo hizo el Señor Jesús. Él predicó este evangelio, el verdadero evangelio. Y el Señor Jesús hizo, hermanos, una infinidad de sanidades que usted puede leer, que quedaron registrados, y puede tratar de imaginarse todas aquellas sanidades que no alcanzaron a quedar registradas por la gran cantidad que fueron, hermanos. Amén. Y usted va a darse cuenta también en los hechos de los apóstoles, que quedan como testimonio para nosotros y como continuación, hermanos, para nuestro tiempo de esta iglesia primitiva, hermanos, que no había un montaje teatral, no había un show, no había un sensacionalismo a la hora de realizar un milagro de sanidad. Desde el ejemplo más sencillo, amén, como decir, ¿sabes algo? Yo no tengo plata, yo no tengo oro, no tengo dinero, no tengo riquezas materiales, pero tengo algo que va más allá de lo material, tengo algo espiritual, tengo en mi ser algo que va mucho más allá, y de eso que yo tengo, yo te voy a dar a ti en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Así, hermanos, así de simple, sencillito, con toda humildad, con fe, como decía el hermano Ezequiel. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios y no tener fe. No tiene sentido. Amén. No hubo un montaje teatral, no hubo un show, hermanos. El apóstol Pedro no llamó, no hizo grandes algarabías acerca de lo que iba a suceder allí con Juan, hermanos. Ellos tres nada más, allí tranquilitos. Amén. Pero en el momento en el que este cojo se levanta, dice la Biblia que entró saltando y glorificando a Dios al templo, hermanos. Todos fueron testigos del milagro. Todos conocían a este cojo que mendigaba sobre la puerta del templo, hermanos. Todos conocían a este cojo y todos pudieron dar fe de que efectivamente recibió sanidad. Amén. Cuando el Señor Jesús hacía o hizo las sanidades estando en la carne, como quedaron registradas, hermanos, el Señor decía, tu fe te ha salvado, o decía, toma tu lecho y anda, o decía, cuando le dijeron, Señor, si tú quieres puedes limpiarme, y el Señor dijo, yo quiero, y en ese instante él quedó limpio. Amén. Pero ahora usted, hermanos, comience a contrastar eso. Hermanos, no quiero alargarme con esto, pero usted comienza a contrastar. Personas que comienzan a montar todo un espectáculo, comienzan a montar todo un show. ¿Qué necesidad hay de poner cortinas, de traer, hermanos, no sé, camillas? ¿Qué necesidad hay de montar toda una parafernalia, hermanos, para que, o sea, Dios necesita, hermanos, que esto sea así para que Él pueda obrar verdaderamente en una persona? Hay personas que comienzan, hermanos, a brincar y comienzan a hacer todo un espectáculo. Y es parte de lo que decía el hermano Ezequiel. Nosotros, hermanos, primero creemos. Y como creemos, nosotros vemos la gloria de Dios. Pero hay otros que necesitan ver para poder creer. Y lamentablemente lo que están viendo no es de Dios. Por lo tanto, están creyendo en algo que no es de Dios. Y es por eso que este tema es tan importante para nosotros el día de hoy. Tal vez usted lo entienda, tal vez usted lo tenga claro, hermano. Pero ahora yo le invito a que ayude a otro a también tener la misma claridad. Porque hay muchas personas en nuestro entorno cercano que están siendo engañadas por parafernalias, hermanos, que no son de Dios.
Y eso no lo estoy diciendo yo, creo que hasta este momento nos hemos basado en la palabra de Dios para poder llegar a estas conclusiones. Y la semana que viene, con la ayuda de nuestro Dios, creo que vamos a terminar este ciclo, hermanos, hablando acerca de esto. Vamos a hablar, y si vamos a tocar fibras, hermanos, si tendremos que tocar fibras, hermanos, vamos a tener que hacerlo. Pero hay que hablar de estas cosas, amén, porque hay que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Que el Señor Jesús sea con nosotros en esta hermosa tarde, hermanos. Ahora sí, vamos a dejarlo hasta acá. Amén. Quisiera hacer la última oración, hermanos, antes de quedar despedidos. Gloria a Dios. De verdad que para mí, hermanos, esto ha sido de bendición. Amén. Poder hablar de este tema para mí ha sido de bendición, hermanos. Yo sé que para usted también. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Toda la honra sea para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos, agradeciéndole a cada uno de ustedes. Hoy tuvimos nuevamente la visita de Humberto Orellana. Un gusto que nos haya podido acompañar nuevamente, Humberto. Y hoy nos visitó también Claudio. Un gusto, Claudio, que hayas podido estar con nosotros en este día. Están cordialmente invitados para la próxima semana, el próximo martes, a la misma hora. Amén. Y por el mismo canal, como dicen por allí. A cada uno de ustedes, hermanos, Pastor Ezequiel, gracias por estar conectado. Hermano Ezequiel Barrientos, hermano Antonio Fuentes, hermana Anita, hermano Jefferson, saludos en la distancia, mi hermano. Gracias por aguantar un poquito el sueño, hermano Jefferson. Allá en Brasil ya son las 11. Dayana Salazar, gracias por el apoyo, gracias por estar allí. Amén. Don Milton, un abrazo, muchísimas bendiciones para usted, para su familia. Yarela, gracias por estar nuevamente con nosotros. Amén. A cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermano David, un fuerte abrazo. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente. Amén. Y te siga dando esta motivación que tienes, hermana María Eugenia, hermana Rosina, hermana Patricia. Que el Señor Jesús le bendiga de una forma muy especial. Vamos a orar para quedar despedidos, hermanos. Amén. Y luego de esto, si usted quiere activar su micrófono, su cámara para saludar y despedirse, ya usted sabe cómo es la dinámica. Amén. Pero vamos a orar para quedar despedidos en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso. En esta noche, una vez más, delante de tu santa y divina presencia, te doy las gracias, Padre amado, por este momento, Señor. Gracias por tu palabra que fue hablada, Señor Jesús. Gracias que te doy por este estudio, Señor, que nos permite, Señor Jesús, conocer más. Que nos ayuda, Señor, y nos da herramientas para discernir, Padre Santo, para entender. Oh, aleluya, para no dejarnos engañar, Señor, con tantas corrientes extrañas que hay en el mundo, Señor. Porque tú desde un principio lo dejaste estipulado en tu palabra, que iban a haber engañadores, que iban a haber falsos predicadores, Señor Jesús. Te ruego, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, Dios de la gloria, que seas tú derramando de tu bendición sobre mis hermanos y hermanas que están conectados en esta hora, Señor, en este estudio a través de este canal. Si bien es cierto, estamos distantes físicamente, a través de tu Santo Espíritu, Dios de los cielos, estamos conectados, Padre amado. Ruego tu bendición sobre cada uno de ellos. Ruego, Señor, tu presencia poderosa obrando, Señor Jesús, en sus hogares, en sus familias, Señor. Tú conoces la necesidad que cada uno de ellos puede tener. Te lo ruego, Dios eterno, que tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo nunca nos falte, Señor Jesús. Guárdanos, Señor, cuídanos, Padre, protégenos del mal. Ayúdanos, Señor, a discernir cada día, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús, por siempre y para siempre, Padre amado. Amén y amén.
Amén. Ahora sí, mis hermanos, somos despedidos. Puede abrir su cámara, su micrófono si lo desea. Buenas noches, Bendiciones. hermanos, a todos. Que estén muy bien. Que Jesús los bendiga a todos enormemente. Gracias. Saludos desde Brasil, Dios me le bendiga. Amén. Me bendiga el Señor Jesucristo. Sea muy bendecido. Hermoso estudio. Adiós. Buenas noches. Descansen. Adiós, buenas noches. Buenas noches, hermano. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y que tengan una hermosa y bendecida noche. Bendiciones. Y su luz nos responde. Estudia la historia, deja que hable el corazón. Las viejas enseñanzas resuelven.